Chernóbil, el ladrón invisible. Bueno, yo creo que por encima de todo, eres un hombre muy valiente. Conocí a Marina en el verano de 1987. Trabajamos durante 2 meses en Ucrania en una película sobre la expedición militar en Rusia de mi padre. En 1941 mi padre traspasó el río de Dnieper hacia el sur de Chernóbil con su unidad y luego se dirigieron al norte. Hemos seguido sus huellas. Marina es mi traductora. Hoy sabemos que en aquel momento estuvimos en territorios en los que había altos niveles de radiactividad. Vor 46 Jahren, als junger Mann, irgendwo hier in einem Zelt geschlafen hat. Marina y yo nos enamoramos. En medio está Misha, nuestro técnico de sonido. Pocas semanas después de la explosión del reactor en Chernóbil y un año después de nuestro rodaje, Misha se ocupó del sonido en un documental sobre las operaciones de rescate en las ruinas radiactivas. Me contó que tuvieron que enterrar los vehículos y el equipo completo. Todos los aparatos contenían una alta dosis de radiación. En ese momento, no se preocupaba mucho por su salud. Ahora tendrá unos 50 años. Me he reencontrado con Misha 18 años después en Moscú. Venía con un compañero, el cámara Kotsia. En la noche del 26 de abril de 1986, su hijo quedó sepultado en las ruinas de los 4 bloques de la central nuclear. Este documental se rodó desde el 28 de mayo hasta el 26 de junio de 1986. Ese fue el primer día. Es un buque blindado. Después de la catástrofe tuve que ir a Afganistán. Cuando volvimos, grabamos el desfile en la Plaza Roja del 1 de mayo. En la reunión sobre el final del rodaje se dijo que teníamos que ir a Chernóbil. Voluntariamente, aunque en realidad no teníamos elección. En ese momento no habíamos caído en la cuenta de la magnitud de la catástrofe. Acababa de ocurrir. El 28 de mayo me recomendaron la tarea de ir y el 2 de junio ya estaba ahí. El jefe quiso que fuera yo. Sustituí al anterior técnico de sonido. Fue inevitable. Si estabas allí, tenías que aguantar. Nadie nos había coaccionado. Fuimos porque quisimos. Chernóbil, Ucrania. La noche del 26 de abril de 1986, los errores de manejo y los defectos en la construcción en uno de los bloques de reactores produjeron una fusión del núcleo que hizo que el reactor explotara. En la explosión se liberó una enorme cantidad de partículas radiactivas que contaminaron los alrededores. El viento del oeste llevaba nubes llenas de partículas radiactivas desde Ucrania y Rusia hacia el norte, el oeste y el sur de Europa. Una catástrofe mundial sin fronteras, cuyo impacto era imposible de estimar. Una catástrofe de esta magnitud solo ocurre una vez en 2 millones de años, según las estadísticas.
Este es Dmitry Gutin, al que llaman Dima. Nos conocimos en el verano del año 2000 por un amigo en común en su pequeño taller de Moscú. Dima llevaba días sin comer. Con el poco dinero que le quedaba compró un botellín de vino, porque en Rusia es una costumbre beber con alguien cuando lo conoces. Tenía 38 años. Dima es uno de los llamados liquidadores, uno de los 800.000 hombres que se encargaron de contener las consecuencias de la explosión del reactor. A principios de junio de 1986, pocos días antes de licenciarse del ejército, lo destinaron a la zona contaminada. En 1984 tuve que hacer el servicio militar hasta 1986, por ley. No sé si fueron las circunstancias o el destino lo que me hizo volver al lugar donde había empezado el servicio militar, a Chernigov, a 80 kilómetros de Chernóbil. Antes del servicio militar, por el cual acabó en la zona contaminada, Dima había estudiado pintura. Sus alegres y coloridos cuadros de esos tiempos los custodia su madre. Cuando pasó un año y medio, tenía que licenciarse del servicio militar. Y debía volver a Chernigov para poder ascender a lugarteniente. No sabía que en Chernóbil había tenido lugar ese accidente. Le pregunté, ¿a dónde vais? Dijo, a Chernigov. Yo solo le dije, ah. Y él dijo, ¿por qué dices eso? Yo no quería sobresaltarle, así que le dije, dicen algo sobre un accidente. Él dijo, no importa, no importa. Siempre tan pacífico y callado. Подводные лодки, знак почета, Гагаринский. И в Чернобыле? Да, Чернобыльский. Нет, и там Чернобыльский. Какие-то у меня есть знаки ликвидатора. Conocí a Vladimir Stepanovich Gubarev en Moscú hace unos años. Es un periodista de renombre y antes había sido responsable de redacción de la sección de Ciencia y Tecnología del Pravda, el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estaba en el lado poderoso en ese momento, y como periodista de categoría, estuvo presente en las pruebas nucleares. Me he enterado hace poco de que también estuvo entre los llamados liquidadores, los hombres que trabajaron en la zona contaminada. Vladimir Stepanovich fue el primer periodista autorizado a acercarse al lugar donde había explotado el reactor. Lo importante en Chernóbil era saber qué había sucedido. Yo conocía muy bien el lugar, así que tenía acceso y contactos en muchos sitios. Todos me admitían. Militares, civiles, el servicio secreto, la KGB. Era redactor del Pravda. En ese momento era mi función principal. Algunas personas del régimen, entre otros Gorbachov, creían que Chernóbil estaba por algún motivo dirigido a ellos, como si los físicos, expertos nucleares y especialistas hubiesen planeado un sabotaje contra Gorbachov. Sentía que todo era un ataque personal. Era tan inseguro y le tenía tanto miedo que nunca más volvió a Chernóbil. Así son los hombres. A los 3 días escribí, Chernóbil es la guerra del siglo XX. Una guerra diferente, pero una guerra al fin y al cabo, en la que muchos perecieron y por la que muchos siguen pereciendo.
Está bien que nos hayan proporcionado una confirmación por escrito. En el documento pone participación en acciones militares. Seguramente os acordáis de lo que fue para nosotros la capacitación básica durante la Guerra Fría y nuestro comportamiento absurdo cuando había una explosión. Explosión por la derecha, explosión por la izquierda. En caso de que hubiese una explosión en alguna parte, teníamos que tirarnos al suelo en forma de abanico, con los talones en dirección a la explosión, cubrirse el cuello con la camisa y esconder la palma de la mano detrás del cuerpo. Pero en realidad, la radiación que se libera en una explosión atómica, y más aún en un accidente de este tipo, contiene muchos elementos, cada uno con una vida media diferente, lo cual puede resultar aún más desastroso sin duda. Реактора внутри 4-го блока. Много это расплавленный уран 238. Esto es uranio 238 fundido. Teníamos miedo de que hubiese grandes cantidades en Chernóbil y que pudiese dar lugar a una explosión atómica. Por estar en una explosión atómica, soy de esas personas que entienden la dimensión del peligro. Es el infierno, el mismísimo infierno. Lo comprendí en una prueba de armas atómicas. Estábamos a 15 kilómetros de distancia. Desgraciadamente, se tuvieron que explorar países vecinos en busca de energía atómica, incluida la Unión Soviética, bajo la soberanía del ejército. En todas esas pruebas había siempre animales de los terrenos de prueba, amén de técnicas militares. Se llevaron a cabo experimentos diversos y se adquirieron conocimientos de valor incalculable sobre el efecto de la radioactividad, como la cantidad de radiación que puede recibir una persona. Todo eso tenía que hacerse en Chernóbil. También pude figurarme aproximadamente cuánta radiación se puede recibir. Obviamente no cogí nada. Llevaba siempre ropa protectora, la cual se desechaba inmediatamente después. Conocía la relación muy bien. Lo aterrador era cuando no se era consciente. Las personas que recibieron altas dosis de radioactividad en Chernóbil no tenían ni idea, o se expusieron a la radiación a sabiendas. Cuando fui ahí, había unos 200 Röntgen. Debajo de la tubería, la cual había sido disparada en la explosión, había unos 1000 Röntgen. Aquí aproximadamente 200. La pregunta era cómo evitamos que la contaminación se extienda al resto de Europa. También, ¿cómo podemos evitar una nueva explosión? Teníamos la tarea de agrupar todos esos desechos radioactivos en un mismo punto. Una cosa estaba clara desde el principio. La manera más sencilla para sofocar el incendio de Chernóbil era no hacer nada. Entre el 19 y el 20 de mayo, el reactor se apagó por sí solo. Todo el grafito y el uranio se dispersaron por la atmósfera. Ya se había dispersado por Europa, desde los montes Urales hasta el Atlántico. Había cubierto todo por completo, Europa entera, y los niveles de contaminación habían subido de 10 a 20 puntos. Pero paró por sí mismo. He aquí la contradicción de la decisión de descargar el reactor, con lo que se liberó en el aire plutonio y cesio, creando con ello problemas gravísimos en el futuro.
Eso lo explica todo. Pero lo más importante era no contaminar Europa. Eso era lo más urgente, lo cual se solucionó en mayo. Luego había que revestir la central nuclear de hormigón. Pero, ¿de dónde iban a sacar cemento suficiente para construir un sarcófago? Por eso se decidió construir pequeñas fábricas para producir cemento in situ. Éramos ferroviarios, por lo que nos especializamos en la colocación de las vías. Conectamos esas pequeñas fábricas mediante vías ferroviarias, con las que se podían transportar materiales preparados o pesados tanques cargados de cemento, hormigón líquido y demás. Todo lo que se necesitase transportar. Volodya Frolenko, muerto, era cámara. Este es Shabunin, director ejecutivo. Él aún está bien. Este soy yo, de los tres cámaras, el único superviviente. ¿Os venía a la mente a veces el pensamiento, si pasa de repente? Bueno, si es de repente, ¿qué podemos hacer? El cero es solo un cero, como en la ruleta. Os lo muestro en el plano. Aquí subís la escalera y vais todo recto hasta el final. Ponéis los desechos encima de la camilla. Paso ligero hasta aquí y volcáis la camilla. ¿Queda claro? Uno recarga, los otros dos lo llevan. Una vez que lleguéis ahí, contad hasta 90. 1, 2, 3 y así hasta 90. Entonces debéis tirarlo todo inmediatamente y volver a paso ligero. ¿Preguntas? Todo claro. ¿De verdad estuvisteis ahí y tuvisteis que contar hasta 90? Lo que pensaba era que tenía que grabar, más que nada. ¿No os impactó el límite de tiempo? Es mejor hacer el esfuerzo una vez que tener que volver a hacerlo. El oficial también nos ordenó ir rápido. Contar, coger la pala, cavar. Contar hasta 90, dejarlo todo, salir corriendo. Luego lo siguiente. Pero lo habéis visto. El cámara siempre está ahí. Y no solo 90 segundos, sino más. Se abren las puertas, se da la vuelta. 90 segundos. Va corriendo, lo graba todo. Otros 20 segundos. Ese es el cámara. ¿Dónde está la frontera del peligro? Cada persona reacciona de diferente forma a la radiactividad. Incluso una partícula de polvo radiactiva puede causar la muerte. En 1987, cuando trabajábamos en la película cerca de la zona prohibida de Chernóbil, intentaba no pensar en lo que realmente se suponía que sabía. Piroshki, toma uno.
Marina, pregúntale por favor a Ana Petrovna qué recuerda de los tiempos de la ocupación por los soldados alemanes. ¿Qué nos puede contar? Анна Петровна, скажите, пожалуйста, что вы можете вспомнить о времени оккупации, когда немцы здесь были? Yo quería rodar a toda costa la película de mi padre sobre la guerra y no quería darme cuenta de que estaba teniendo lugar otra guerra. Una guerra contra un enemigo invisible y astuto, creado por los propios hombres. Dima lo decía así. Chernóbil es una parte de la guerra del hombre contra la naturaleza y contra sí mismo. Nadie pensó en absoluto en declarar dónde estábamos en realidad, cuántos kilómetros. Entonces ya había alambradas y barreras y patrullas por las calles y carteles en los que ponía zona de exclusión, 30 kilómetros. Las emisiones de las materias radioactivas en el aire dentro de ese radio de 30 kilómetros eran tan graves que hasta el elemento más normal, como la tierra o el sodio, era radioactivo y mataba. Obviamente, eso no lo sabíamos. No me enteré hasta después, mientras contrastaba estas imágenes con lo que mostraba la televisión, de las marcas cuneiformes que habían dejado las explosiones. Tuve la sospecha de que las obras de la línea ferroviaria, en un bosquecillo, estaban justo dentro de esa marca. En esa marca también estaba nuestro campamento. Cada mañana bebíamos agua mineral y un puñado de harina blanca. ¿Para qué era esa mezcla? No lo sé. Pero entonces creíamos, como el Padre Nuestro, que esa mezcla nos iba a salvar. Creo que esa creencia nos mantenía en pie. En todo caso, había un ambiente feliz, sobre todo por la tarde. Nos animábamos porque en ese momento estaba teniendo lugar el Mundial de Fútbol, lo que llenaba el campamento de gritos y alboroto. Los más fuertes encontraban las fuerzas necesarias después de trabajar en la descontaminación 10 o 12 horas para llegar a ver la retransmisión del Mundial de Fútbol. En mayo de 1989, Marina y yo nos casamos. Queríamos ser felices, tanto como en el rodaje. Disfrutamos de una hospitalidad abrumadora al ser agasajados con cecina, hongos, frutas y deliciosa carne de cerdo. Éramos felices cuando hacía un tiempo fantástico e íbamos dando tumbos por caminos polvorientos o buscábamos trincheras hundidas. Mercado, toma uno. En Chernigov, a 80 kilómetros de Chernóbil, tuvimos problemas. En el mercado nos tomaron por una tropa de medidores que había venido de Moscú sin previo aviso, debido al micrófono de caña de Misha y a la desviación de la frecuencia del magnetofón. Nos tuvimos que ir.
Había agua suficiente. Había un depósito gigantesco. Venían camiones cisterna. Incluso nos lavábamos con frecuencia. Teníamos duchas con agua caliente y también con agua templada. Por aquel entonces, no pensábamos en ningún momento que el agua no fuese suficiente. Agua, uno de los 4 elementos, el portador de la vida. El agua arrastró y absorbió el polvo radiactivo, pero no destruyó la materia contaminada. La naturaleza así lo quiso. Tenían técnicas soberbias, pero al final solo conseguimos algo con agua. ¿Y a dónde va el agua infectada? Nos lo explicaron, nos dijeron que el polvo era radioactivo, pero no nos explicaron qué era el polvo radioactivo, ni cuáles eran sus consecuencias. Obviamente, teníamos máscaras para protegernos del polvo radioactivo, pero a 30 grados era difícil soportarlo mucho tiempo. Por término medio, trabajábamos unas 10 horas sin parar, sobre gravilla caliente, con el taladro neumático. Era muy duro. La imagen típica era la máscara colgando del cuello y ver al comandante Kalamitz corriendo. Por cierto, era un buen comandante. Venía blasfemando y gritando, «¡Usa la máscara!» Y tenía razón. Era una lucha continua, lo de la máscara. Además, había un espíritu de abnegación, un deseo de trabajar más rápido. Algunos tenían las manos heridas. Como en la mitología griega, Sísifo tenía que empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, la cual al final volvía a caer. Дело в том, что наши дедушка с бабушкой, они жили в Пушкино как раз. Nuestros abuelos vivían en Pushkin y allí pasamos nuestra infancia y las vacaciones de invierno, de verano. Había un jardín precioso y un mar de flores sin igual. A mi abuela le encantaban las flores y yo le ayudaba a cuidarlas. Dima pintaba flores cuando estaba en la escuela de arte. Aunque en nuestra infancia estábamos tan unidos, como si fuéramos una sola persona, luego cada uno siguió su camino. Pero por dentro siempre hemos estado cerca. Aunque Dima se dirigiese hacia otro sitio, especialmente hacia Chernóbil. Y ahí él vivió de alguna manera su propia vida. Dima pasó por tantas cosas que ya no volvió a ser como era antes. Lo veo en uno de sus poemas, uno de los últimos. Habrá tiempo, mientras que el cuervo aún grazne, madura la enfermedad gritando, Chernóbil, el ladrón invisible, profana nuestra verde canción. Eso es a lo que me refiero. Creo que esas líneas lo dicen todo. Chernóbil profana nuestra verde canción como un ladrón invisible. Ese es su mundo, antaño brillante y lleno de color, que ahora Chernóbil ha pintado de color negro.
Это три поиска композиции, динамики. Son tres versiones de una composición dinámica. Trata del Apocalipsis. Es un esbozo del infierno de Dante. Recuerda, él se imagina el infierno no como un sitio en llamas, sino como un sitio frío, como el concepto y el ciclo del distanciamiento. Distanciamiento entre los hombres. Por eso no he utilizado para la composición, como de costumbre, rojo, naranja y demás colores similares, sino que, como mi predecesor, he elegido tonos fríos que representan ese distanciamiento. Los hombres son como hojas. Quizá es muy subjetivo, como hojas arrancadas de las ramas perdidas que remolinean en círculo y en cualquier parte. En ese remolino se rozan unos con otros, pero no tienen la fuerza para agarrarse unos a otros. Técnica. La máquina de construcción se estropeó al poco de empezar el servicio, ya que la intensa radiación destrozó la parte electrónica. Quedaron los hombres, con palas, carretillas y con agua. Los bomberos, de los cuales varios perecieron de forma absurda, extinguieron el incendio de la sala de máquinas del bloque 4. Cuando se apagó el fuego, estuvieron de guardia por si volvía a surgir. Estaban en campos altamente contaminados. Recibieron 10 veces más de la dosis letal. Si se hubiesen ido al apagar el incendio, aún seguirían con vida. Subían al tejado de la central de Chernóbil, que tenía unos niveles de radiación horrorosos. Tenían que tirar abajo los trozos de grafito del techo del bloque 3. Yo estaba perplejo. Teníamos 10 veces más libertad de la que necesitábamos. Eso es vida. Es psicología, es riesgo, un juego de azar. Es nuestra naturaleza. Estaba claro que los bomberos y los técnicos no solo habían recibido una dosis, sino 10 veces la dosis letal. Y estaba claro que entre el 19 y el 26 de mayo, todos habían muerto. Yo dije, vamos a otorgarles a cada uno de ellos el título honorífico de héroe de la Unión Soviética para que pasen a la posteridad y que se sepa que son héroes y que su país los honra. Gorbachev me prometió, me juró que lo haría. Bueno, no cuajó. Solo 6 meses después. Cementerio Mitino de Moscú. Aquí están enterrados los que ayudaron las primeras horas. En unas pocas semanas murieron a causa de la horrible radiación. El monumento me afectó por su ineficacia. Intenta expresar algo que no es expresable. Honra a los muertos y muestra la incompetencia de los hombres contra su propia creación. Esta es la insignia habitual de los liquidadores de Chernóbil, que venía con una constatación por escrito.
Realmente está confeccionado de un modo bastante estético. En todo caso, desde un punto de vista artístico, con la forma de la tradicional cruz rusa. Es una condecoración, es lo que es. Conocí a Natalia en 1989 en el viaje de Viena a Moscú. Ella es quien me presentó a su compañero del colegio, Dima. Natalia vive hoy en Berlín. Teníamos 14 años, más o menos, y estábamos en séptimo curso en Rusia. Me acuerdo de que su apariencia era la de alguien diferente, alguien libre, un artista. Ya me di cuenta entonces. Tuvimos un par de reuniones de clase y Dima también estuvo ahí. Interesante. Solo mencionó por primera vez que había estado en Chernóbil, como si nada. Para mí fue un impacto. Uno de nosotros había estado allí. Le pregunto una y otra vez cómo era aquello y por qué fue. No llora ni nada de eso. Así que nadie puede ver lo debilitado que ya está. Nadie podía verlo a la primera. Y él quería... Él tiene orgullo y no quería que sintieran lástima por él. Готовил два документа, вот этих, которые говорят о том, что чернобыльцев существует. Estos documentos dicen todo sobre Chernóbil y sobre los liquidadores. La evolución es negativa. Parece que hasta 1997, ante enfermedades normales y llevaderas, se les daba un certificado de víctima de Chernóbil. Incluso cuando las enfermedades en cuestión no eran muy peligrosas, como enfermedades del pulmón. El segundo documento, de 1999, concede a las víctimas de Chernóbil la invalidez exclusivamente si padecen enfermedades mortales y cáncer. ¿Entendéis eso? Existen diferentes estadísticas sobre las víctimas de Chernóbil. Las estadísticas rusas solo muestran datos imprecisos porque se fundamentan en principios lógicos. Afirman que estas personas estaban sanas cuando tenían emociones positivas. Eso es cierto. Cuando decaen y están tristes, lo sé por mí mismo, empiezan a reposar, a estar tumbados, a morir. Por un lado es cierto. Pero por otro lado, no se deben hacer cálculos regresivos. No podemos olvidar que las estadísticas hablan de 3 millones de afectados. No podemos olvidar que debemos conseguir medios económicos como sea. Era importante que verificaran si tenía que ver con Chernóbil por completo o solo en parte. O si se había enfermado de otra forma, no sé. Su pensión es ínfima, has visto cómo vive. Tiene que luchar por cada kopek. Está escuálido, porque come muy poco. Tengo la impresión de que ha sufrido tanto, que es injusto. ¿Por qué ha tenido que pasar por todo eso? Es humillante. Una vez me dijo, ¿sabes? Parece ser que soy uno de los últimos. Sobre todo, muchos entre tanto han muerto. Y sabía que él estaba en esa línea.
En 1990, Marina se enteró de que tenía cáncer, 2 meses después de cumplir 35 años. Llevábamos 9 meses casados. Me lo reprochaba a mí mismo. ¿Y si el rodaje en territorio contaminado había provocado su enfermedad? Mucho más tarde descubrí una cosa. Marina había vivido durante mucho tiempo en Krasnokamensk, en Siberia, cerca de una de las minas de uranio más grandes del mundo. Su padre, médico militar, se asentó allí en 1969. Murió 3 años después de un tumor cerebral. Marina había escrito cartas a su amiga Olga de Moscú cuando estaba en Siberia. Marina me escribió cartas a partir de enero de 1970. Desde entonces siempre las he guardado. Sus cartas expresan mucho sobre su carácter, su relación con los hombres, su visión del mundo. Las escribía con mucho humor y efusión. En resumen, sentía mucha nostalgia y echaba de menos a su amiga. Leo un poco. Chistín tralabumbum. Espero el correo. Hace poco que papá llegó a casa y quiere que baile. Después de ver el mundo normal en Moscú, doy saltos de un lado para otro como una pequeña cabra y estoy lista. Ya me he acostumbrado al clima. Aunque lo previne, he pasado unos días con gripe o con anginas, no estoy segura. Ya se sabe, donde hay un médico se desconoce el diagnóstico exacto. El domingo llega sin darme cuenta. Por la mañana fuimos a Kagim, a una granja que había en un páramo. Vi terneros que acababan de nacer. Eran preciosos, con un suave pelaje y los ojos redondos. Me entusiasmaban. También había corderos y cabritillos. Krasnokamensk. De ahí se extrajo el uranio necesario para la bomba atómica y la central nuclear. El agua estaba cargada de radiactividad, ya que durante la descomposición del uranio se liberaron grandes cantidades de radón, un gas noble radiactivo por naturaleza. Las enormes cantidades de escombros de la mina de uranio cubren las tierras colindantes. Ahí es donde Marina vivió cuando era niña. En 1954 ya se sabía todo. Se sabía dónde, qué y cuánto podía recibir una persona, qué dosis era letal para la salud o no. La carga radioactiva de la atmósfera en 1985 era unas 3 veces más alta que hoy en día. Es una consecuencia de las pruebas atómicas que llevamos a cabo, al igual que los americanos. Podríamos haber ilustrado nuestra propaganda antimilitar y política con el trasfondo de Chernóbil, ya que habría mostrado al mundo lo horrible que es una guerra atómica. Apenas podemos figurarnos lo que pasó. No podemos hacernos una idea clara. No es fácil imaginarse estar en cualquier sitio y que una partícula atómica penetre en tus ojos. Meses más tarde te das cuenta de que ves peor. También es difícil imaginar que has acumulado estroncio en los huesos y en el paladar, y que tus dientes empiecen a caerse. Es muy duro pensarlo, no es palpable, no es doloroso. Las personas reaccionan ante el dolor, ante el ruido. Esto no amedrenta a nadie. Por eso los jóvenes se aventuraron, porque no sabían lo que significaba la radiación. Y resulta que tuvieron que pagar por todos. Esa es la tragedia de Chernóbil. Marina murió en septiembre de 1991, a los 36 años de edad. Supongo que la radioactividad fue lo que le provocó el cáncer. No lo sabemos a ciencia cierta. Puedo notar que
Siento que estoy luchando debidamente contra la enfermedad. Siento que me respeto durante el tiempo que he sufrido la enfermedad. Quizás es exigente, es tremendamente exigente, por lo que he desarrollado mi autoestima. En lo que respecta a la herida, al dolor, estoy convencido de que el motivo por el cual la contaminación radioactiva es tan desagradable es porque sus consecuencias van y vienen como una ola. Una situación en la que cada vez que se te despierta la ilusión, ya se ha vuelto a dormir. Así la primera, la segunda, la tercera vez y todas las demás. Como una lucha contra molinos de viento imaginarios en tierras desconocidas. Tiene que haber sido 1995 o en 1996. Hola, Dimagutin. ¿Te acuerdas de mí? Sí, por supuesto. Te llamo desde la clínica. ¿Estás libre? ¿Me puedes recoger? Tardó en encontrar el camino. Moscú es una ciudad gigante. Se sentó en el vestíbulo de la enorme clínica. No había nadie alrededor. Solo ese pobre hombre menudo, pálido y viejo. Se había operado varias veces de la cabeza. Parecía ser muy grave. En el vestíbulo me enseñó su cicatriz de la cabeza con orgullo. Mira, como un niño. Mira esto. Era una especie de hueco. Nunca había visto nada igual. Era realmente grave. Y el contraste entre nuestros encuentros en las reuniones de clase hacía años. Y ese momento fue horrible. Chernóbil es nuestra vergüenza. Es lo que pienso. Cualquiera pensará que después de arriesgarlo todo, lo mínimo sería darles la oportunidad a esos hombres de llevar una vida normal, de recibir unos cuidados médicos normales, darles protección y apoyo para que puedan existir, como tendría que ser. Pero no se ha hecho nada de eso. Una vez fue un joven normal y sano. Fue al ejército y antes de entrar le examinaron. Estaba rebosante de salud. Cuando volvió, se había transformado en una ruina. No puede ser que todo haya surgido de la nada. Chernóbil es nuestra gran vergüenza. Dima fue hallado muerto en un bosque de Moscú en el verano de 2002, en la región en la que se encontraba la casa en la que pasó su infancia. 4 días más tarde habría cumplido 40 años. Su tumba está cerca de la autopista que une Yaroslav con Moscú. Estaba en Yaroslav cuando en 1986 lo enviaron a Chernóbil. El cuñado de Dima, Víctor, me acompañó, ya que la tumba es difícil de encontrar. El verano de 2002 fue muy caluroso. Las autoridades no pudieron encontrar a sus parientes, por lo que enterraron a Dima en la parte del cementerio en la que se entierra a los desconocidos.